Uno, dos, tres. Hola, muy buenas noches, estimados compañeros, Emanuel, Verónica y su servidor Daniel, que vamos a realizar hoy la actividad encargada por la materia de sociología y donde vamos a tocar diferentes temas en referencia a la familia, hablando de origen, estructura, funciones y tipos de familia. Pues va a ser un placer compartir con ustedes este trabajo, esta actividad. Bueno, me gustaría que empezáramos, compañera Verónica, si nos podrías comentar del origen de la familia. Bueno, bueno, hay varios autores que hablan acerca del origen de la familia. Me gustaría comentar en este caso sobre la teoría de Levi Strauss. Él da como una pauta a través de la antropología y dice que la familia tiene su origen por necesidad de supervivencia, y a partir de que se dan cuenta que es necesario hacer grupo, empiezan a poner reglas o normas acerca de la endogamia y de la exogamia. La endogamia es casarse como adentro de los integrantes del grupo, y la exogamia es traer a alguien más que no sea del grupo para casarse. De hecho, todavía podemos ver grupos endogámicos como son los menonas, como son, no recuerdo bien el otro grupo, y todos los demás podríamos decir que somos exogámicos porque no tenemos problemas de casarnos con otros grupos étnicos, con otros países. Entonces, él postula que la familia se hace a través de la necesidad, o se hace por la necesidad de tener certeza, de cuidarse, de supervivencia. Recordemos que históricamente los recursos han sido limitados, entonces es meramente una cuestión de supervivencia. Él no habla, al menos él no se enfoca en todo lo que tiene que ver lo emocional o sí toca la parte social, pero mucho más el tema de la supervivencia y la necesidad. Ok, muy bien. Emanuel, ¿podrías darnos tu punto de vista? Claro. Me llama mucho la atención lo que habla Verónica acerca sobre la parte antropológica del origen de la familia, ¿no? Porque también hablamos acerca sobre la familia, el parentesco, ¿no? Que podemos tener con otras familias, ¿no? Y que se vuelven familias extensas. Pues obviamente el origen dentro de un marco histórico antropológico podemos decir que a veces las familias se usaban de una manera para poder crear acuerdos dentro de tribus, condados o otras dimensiones familiares, ¿no? Entonces era importante que yo como familia, no sé, familia Chacón, tuviera buena relación con la familia Santiago, ¿no? Entonces yo casaba a mis hijos con los hijos e hijas de Santiago para que podamos tener una cordialidad, tener el origen de la propiedad privada, ¿no? De las guerras, ¿no? Que ya no hubiera contienda, sino más bien como pacificar. Entonces, el origen de las familias dentro del marco histórico antropológico, pues viene siendo esto, ¿no? El comportamiento de familia a familia, de tribu a tribu o dinastía, ¿no? Pero también me llama mucho la atención la parte jurídica, ¿no? Porque se crea la propiedad privada y es cuando la parte civil es como que ya le da una garantía jurídica también a la familia de que es una identidad con el Estado, ¿no? Muy bien. Ok, y entonces yo creo que el punto de vista sociológico nos permite analizar las diferentes vertientes o orígenes que está teniendo la familia. No se cierra a un solo aspecto, sino que precisamente tratamos de entender que el origen es multifactorial y aborda diferentes aspectos, ¿no? El económico, el antropológico, la parte de hacer coaliciones y que nos lleva precisamente a entender que al día de hoy entender una sola definición de familia es limitante y que no nos permite abordar todos los elementos. Muy bien, Y también compañeros. esta parte de la que habla Emanuel, de cómo se puede hacer un marco legal acerca en su libro El proceso de la civilización, Norbert Elias nos habla justamente de esta palabra que él se encarga de ventilar, que es la civilización, de cómo esto, hacer lo civilizado, es poner normas, y que a lo mejor después de tanto tiempo que hemos entendido o estudiado a la familia,
nos puede parecer como muy normal, pero también tenemos ejemplos como Margaret Mead, que va y estudia a estos pueblos en poquitito, en pequeñito, como los samoanos, y que empieza a meter términos como el taupo, el matai, que son, por ejemplo, la tribu matai, que es la mujer fértil, en qué momento se casan, en qué momento una mujer desafortunadamente sabemos que históricamente la mujer ha sido como un poco de la parte del cambio, perdón, una moneda de cambio. Entonces, como la el desequilibrio en los géneros ha sido histórico, no precisamente eurocentrista como la conocemos, pero creo que este análisis y este ahondar de los diferentes autores en las tribus nos enriquece. Y de repente, repito, ahorita parece que estamos descubriendo la gran panacea cuando hablamos de roles de género, equidad de género, nuevas masculinidades, pero la realidad es que estábamos cegados por la parte eurocentrista que nos dijo la familia es así, del mito judeocristiano que nos decía que la familia es de tal forma, un hombre, una mujer, los hijos, el destino de la familia, en fin, pero creo que es bien rescatable entender que el origen de la familia tiene que ver con cosas mucho más allá de la moral. Claro. Y es la parte que tú dices, el eurocentrismo nos limita en muchos procesos. Al hablar, por ejemplo, de lo que tú dices, términos que no son nuevos, sino simplemente que a lo mejor no teníamos la amplitud de teórica para poder rescatar conocimientos y saberes que, bueno, iríamos ahondando otros temas, pero yo creo que el centrarnos otra vez y regresar al origen de la familia nos va a permitir estudiar desde diferentes vertientes, ¿no? Entonces, digo, ya rescatamos diferentes autores, pero pues yo creo que hoy es primer partida o el punto de partida es esto, ¿no? El origen tiene diferentes explicaciones y hablar, por ejemplo, únicamente de Europa o medio de Occidente hacia acá nos va a llevar a la parte judio-cristiana y toda una estructura cívica de dónde origen, pero si hablamos, nos falta estudiar la parte del Oriente, todo lo que lleva a otras vertientes, que también sería interesante abordar porque la concepción de familia es muy amplia, ¿no? Pero bueno, hoy continuamos con la parte de la estructura para poder seguir abordando las diferentes temáticas, compañeros. ¿Quién gusta hablar de la estructura? Creo que el tema del papel de la mujer en cuanto a la estructura familiar es sumamente importante y creo que es el parteaguas de los cambios que se están haciendo. Hubo una parte, una lectura en algún momento que hicimos que honestamente ahorita no recuerdo, pero decía, todo cambia a partir de que alguien decide que las mujeres no van más a la guerra, tomando en cuenta que antes, bueno, como que la defensa del territorio y todo esto era mucho más físico y sin civilización, y decía, de repente alguien decidió que las mujeres no iban a la guerra, y solo los hombres iban a la guerra. Y entonces las funciones abren como esta vertiente y de repente las mujeres empiezan a tener un rol asignado de protección, de cuidado, de afecto emocional, etcétera, y los hombres empiezan a tener roles divididos, no solo divididos, casi contrapuestos. Entonces, creo que el rol de la mujer es hoy por hoy el hito que va a marcar el cambio en cómo leemos a la familia, desde el hecho de que se les reconozca la parte histórica de ser mujeres que generalmente las familias monoparentales son de mujeres que crían solas. Entonces creo que el estudio de esto, la visualización es lo que nos está marcando el cambio en la estructura familiar. Ok, muy bien. Emanuel. A mí me llama mucho la atención cómo es de que a través de la historia las familias han tenido diferentes estructuras, ¿no? Porque cuando hablamos de estructura familiar tiene que ver mucho con el Estado, ¿no? Cómo debe de estar constituida la familia y estas estructuras familiares, pues obviamente van a tener sus funciones, sus roles, sus estereotipos y tipos de familia, ¿no? Y es precisamente cómo es que hoy en día vemos a la familia que aparte que es un constructo de la sociedad, es algo político, ¿no? Que tenemos que ver, ¿no? Y desde lo político a lo religioso, porque obviamente
conocimos nuestro estado judio-cristiano por medio de la religión, ¿no? Y es como nos introyectaron o nos obligaron a creer en algo que no creíamos aquí en México y obviamente nos dijeron que así debería de ser la familia, ¿no? Cuando creo yo que en esta parte de la estructura familiar, a través de la historia ha cambiado, ¿no? Aunque hoy he escuchado sobre que los valores de las familias se han perdido, pero yo ya tengo 42 años y ese discurso de que los valores de las familias se han perdido, yo lo he escuchado desde que era pequeño, ¿no? Desde que tengo uso de razón, a pesar de que nunca he estado loco, pero sí es interesante cómo es de que esta parte de los valores, la red social que es la familia, hay que rescatarlo cuando siempre lo he escuchado, pero lo que tememos es de que a través de la historia ha evolucionado y ha cambiado la estructura familiar, ¿no? Entonces, hablar de estructura familiar no es nada más un modelo de familia, sino son varias diversificaciones que vamos a ver sobre la estructura familiar, pero que está muy ligada con el Estado. Claro, y yo agregaría lo que tú retomas en este caso, ¿no? Cuando ha estado en crisis la familia, lo ponemos o lo contextualizamos más a nuestro país en específico. Hablamos precisamente de cuándo ha estado México en estabilidad o cuando siempre nos dicen que está en crisis, ¿no? Y que lo conlleva lo mismo a la familia, ¿no? El proceso de decir, hay una crisis de las mujeres, qué participación tienen, qué, no, qué participación realmente no tienen. Y yo lo veo como una cuestión de una estructura, realmente como se veía como un machismo, pero yo les digo a mis alumnos en algún punto, ¿no? El ciclocentro jugoso de la Tutsi Pot es un matriarcado, porque realmente el papel de la mujer dentro de nuestra sociedad es muy importante. Y yo creo que ese es el proceso que tendremos que ir analizando, que a veces se generalizan situaciones o definiciones cuando a veces son alejanas a la realidad que tenemos, ¿no? Y la estructura es muy importante, la mujer retomada por la cuestión religiosa, ¿no? La estructura donde a la mujer se le da toda la responsabilidad de la crianza y muchos aspectos que le han llevado a tener un papel preponderante, aunque enmascarado en algunos aspectos, lo que es lo que decía Vero, pero realmente tiene una importancia muy marcada en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que la estructura se ha sustentado también por la importancia de la mujer, la capacidad que tiene, no viéndonos en los extremos, pero realmente teniendo en consideración y conciencia de lo que realmente ha cumplido el papel de la mujer, ¿no? Entonces, pues yo creo que la estructura es un tema también muy importante de análisis en este proceso. Entonces vamos a seguirlo analizando en este punto. Funciones, compañeros. Me gustaría ahí anotar, creo que el tema de cuando la estructura tambalea tiene que ver o siente que tambalea en esto de ya no hay valores, que haciendo un análisis en algún momento se decía, no es que no hayan valores, es que se cambian los valores, entonces los valores que estaban vigentes anteriormente no lo son. Creo que tiene que ver cuando la estructura tiembla es cuando el centro del poder se mueve. Y lo vemos en familias, cuando tenemos familias con hijos adolescentes y que el adolescente ya no dice a todo sí, y que el adolescente dice, a mí no me gusta y empieza la individualización del ser humano, es ahí cuando los papás dicen, hey, ¿de qué pasó? ¿Qué pasó si yo ostento el poder? A mí me encanta el poder, no pienso soltarlo. ¿Qué pasa cuando el hijo se hace adulto y de repente empieza a ver al padre imperfecto, más humano, en fin? Entonces, y en las sociedades, por ejemplo, en México, que tuvimos hace 6 años el cambio de poder, sin entrar en correctos e incorrectos, pero como todo el mundo dijo, no, aquí esto está estemos peor que nunca. Claro, porque el poder se mueve. Y cuando el poder se mueve y la estructura se tiene que reacomodar, pues ya sabemos que hay una resistencia al cambio, ¿no? Y que el poder es delicioso y nadie lo quiere soltar. Claro, así es. Perdón, Entonces, perdón, también yo quiero adelante, hacer una intervención o adelante, por favor. te quiero, de lo que está diciendo esta Verónica acerca sobre precisamente dentro de las estructuras familiares, cuando pierden el poder estos papás, en terapia familiar llamamos mucho esta parte pues sí, o sea, la dinámica o la evolución de la familia
y esos cambios que se están dando, pues crean conflicto o crean esta parte de que algo está padeciendo, ¿no? Y cuando la familia no tiene esa facultad de estructura para adaptarse a los nuevos cambios, es cuando empiezan a tener los síntomas, ¿sí? Los síntomas como las patologías, y es cuando vienen a terapia con nosotros, ¿no? Porque toda evolución tiene que tener un cambio. Si no se adapta al cambio, se está, como siempre lo he dicho, la familia es como el agua. Si no fluye, se va a estancar, y si se estanca, se pudre. Y es cuando llegan a terapia, y obviamente necesitamos que hacer pautas de interacción para que puedan haber nuevas creencias, nuevas conductas, y obviamente tiene que ver con la estructura familiar, ¿no? Me parece súper bien lo que dice esta Verónica acerca sobre los adolescentes que van creciendo y te van diciendo que no, y ¿por qué no? ¿No? Entonces, eso es algo interesante, ¿no? Y también puedo yo relacionar este suceso cuando las mujeres viven en situaciones de machismo, y cuando ellas dicen no, es cuando se detona la violencia y cuando están en más riesgo, ¿no? Por eso la estructura familiar sí es interesante, y son puntos importantes que tenemos que abordar siempre en terapia familiar. A lo mejor no les vamos a explicar a la familia, porque la familia va a decir, ¿de qué me estás hablando? Okay, ajá. Yo quiero ver cambios, ¿no? ¿Qué tal? Claro, Es justamente la parte en la que uno de los grandes aportes de Salvador Minuchin por el 47, cuando él habla, que a lo mejor ahorita, compañeros, en la maestría se nos hacen conceptos o términos tan normales de decir flexibilizar las estructuras, en fin, pero en ese momento fue como su gran aportación. O sea, Minuchin hablar de la estructura familiar, de decir, miren, esto es así, estos niveles de jerarquía, el bloque parental, el bloque de los hijos, cómo se pelean el poder y cómo un poder desequilibrado es la gran aportación, y por eso es uno de los autores de mayor referencia en nuestro estudio. claro. Acuérdense que cuando hay recién estudios de un fenómeno que es tan común y viene de origen desde el mismo inicio del hombre, pues cuando ya se empieza a darle términos y un marco referencial teórico, obviamente pues se reestructura. Obviamente nosotros ya nos tocan muchos años después muchos autores que han aportado, ¿no? Entonces yo creo que ahí entra pues también la oportunidad de rescatar y solidificar nuestros conocimientos, ¿vale? Entonces avanzamos al siguiente tema, funciones. Ok, las funciones de la familia abordada, y estamos como ya habíamos tocado, que es uno de los autores más preponderantes, pero no el único. Talcott Parsons, por ejemplo, habla en su obra Estructura Social de 1951, habla de cómo la familia nuclear desempeña funciones fundamentales para la estabilidad social, un poco lo que decíamos, ¿no? O sea, que si todo es como debería de ser, entonces estamos equilibrados, pero cuando las cosas se mueven, entonces no. Pero dentro de las funciones de la familia está la socialización, un poco rescatando el término de civilización, es decir, dotar a los nuevos integrantes de la familia, a los niños, de lo que se debe y lo que no se debe. Es decir, qué se supone que hago de acuerdo a mi rol, a mi estructura familiar, a mi clase social, a mi religión, a mi contexto, en fin, o sea, desde el hecho de la familia, como saben, es la que está obligada a dotar de educación formal e informal a los niños, es decir, mandarlos a la escuela, eh, eh, ¿cómo se dice? Asegurar el cumplimiento de sus derechos. Y por otro lado, eso es, digamos, que en el exterior, y lo interior, la familia cumple la función del apoyo emocional, que es esta parte que ya sabemos, ¿no? Del aprendizaje, del apego, de la cercanía, de cuáles son mis formas ay, de vincularme, perdón, hubo un ruido aquí, mis formas de vincularme, en fin, Ok. Emanuel. me perdí, No te porque me asusto. preocupes, perdón, no te preocupes, parte de estar en vivo. Fíjate que sí, claro, es parte de estar en vivo, y algo interesante de la terapia, perdón, de las funciones familiares, que nos queda 10 minutos. Este, Fíjate que dentro de las funciones familiares me gusta mucho que antes hablamos acerca sobre lo biológico, lo psicológico, lo educativo, la socializadora. Son las funciones familiares
que tenían esas expectativas, pero hoy ahora estamos hablando que se están incorporando otras funciones familiares, ¿no? Que no son las tradicionales que conocemos, ¿no? Y estas funciones, y las funciones familiares, su objetivo es que la familia siga siendo familia, ¿no? O sea que es como ese instinto de protección, ¿no? De la familia. Y por medio de ese tipo de protección es como podemos decir que funciona la familia. Pero dentro de todo esto tenemos que hablar acerca sobre el proveer, ¿no? Mi función como papá y mamá, pues es educar, enseñar, la parte de la crianza, ¿no? Pero ya conlleva a que tenemos que hablar acerca sobre educación sexual, educación emocional, ¿sí? Que muchas veces no lo vemos, siempre hablamos acerca de educación al aprendizaje como el ir a la escuela, ¿no? Pero va más allá, ¿no? Va más allá de hablar acerca sobre educación, ¿no? Son varias vertientes que tenemos que abordar en la parte de funciones familiares, ¿no? Y aparte de eso, de funciones familiares, vamos a ver sobre las tareas que tiene que tener cada familia, ¿no? Bueno, cada miembro de las familias dentro de estas funciones familiares. Entonces, es muy interesante que también vienen a la terapia familiar muchas familias porque las funciones vienen alteradas, ¿no? Así rapidito para que podamos hablar acerca sobre los tipos, me llegó una familia y me dijo, estando los acuerdos, ¿no? Y decíamos, bueno, yo empecé estratégicamente empecé con los adolescentes, con el papá y al último dejé la mamá. Y cada uno decía, no, pues yo me comprometo a esto, el otro, muy bien, fluía muy bien. Yo dije, wow, o sea, esta terapia está saliendo dentro de esas expectativas que uno quiere, ¿verdad? Sí, Pero cuando claro. llegué con la mamá decía, yo me comprometo a esto siempre y cuando ustedes hagan, yo me comprometo a esto siempre y cuando ustedes hagan. Entonces, estaba condicionado esta función de tareas de casa, estaba muy condicionado. Entonces, a la tercera paré y le dije, ok, todos van a tener funciones, todos van a hacer tareas, pero sí me gustaría que no estuviera condicionado, porque a veces las condiciones de las funciones familiares, si tú no cumples, pues yo tampoco cumplo. Entonces ahí vemos, en este caso, dentro de la terapia familiar, en este momento, es de que todas las funciones que tenían de malestar esta familia estaban condicionadas, ¿no? Y lo real es de que no estén condicionadas, sino que sean parte de acuerdos y de convivencia. Tenemos 6 minutos. Muy bien, yo nada más agregaría en su momento que hay que analizar también dentro del contexto cómo se han visto afectadas de acuerdo a los medios de comunicación estas funciones, porque en nuestro entorno hay una cuestión pasivo-agresivo en general y luego con lo que tú mencionas, ¿no? Esta cuestión de generar alianzas, triadas y muchas veces a través de cuestiones pasivo-agresivas. Pero bueno, ya será punto de otro espacio para poder trabajarlo y cerramos, chicos, con los tipos de familia podamos hacer una aportación más pequeña por la cuestión de la limitante del tiempo, para poder abordar el último punto. Bueno, Y una conclusión, si pudiésemos hacer después de su participación para poder cerrarlo. Perdón, pero adelante. los tipos de familia, bueno, eso creo que es como lo hemos visto en repetidas ocasiones, la nuclear, la nuclear que es la tradicional de mamá, papá, hijos, la extensa que es donde intervienen más de 2 generaciones, la reconstituida que son de dos parejas, dos relaciones que se han disuelto y que se unifican en una tercera nueva, la homoparental que es donde dos personas del mismo género se hacen cargo de la crianza, la monoparental, que es donde un solo padre se hace cargo de la crianza, y creo que ya, o sea, son como las más, si entramos a autores, bueno, los desglosan pero para generalidades y por cuestiones de tiempo son las que ahorita le venimos manejando. Muy bien. ¿Alguna conclusión, Vero, para Pues poder creo que ahorita mi cerrando? conclusión tiene que ver con justamente revisando estos autores de los 50 y para acá, como hablando de las funciones de la educación formal, informal, emocional de la familia, me quedo con lo que dice Freire de que la educación para que sea de verdad tiene que ser libertadora.
Y la familia, más que una incubadora de seres humanos, tendría que ser una familia que abre, que permite que los hijos abran las alas, porque dicen los mayores teóricos reconocen que el ser humano no ha encontrado la verdad absoluta. Estamos en el camino de la búsqueda, entonces como humanidad y como sociedad estamos en el camino de la búsqueda. Habrá tropiezos, habrá cosas que tomamos como ciertas que no lo son, pero creo que las nuevas generaciones están llamadas a la libertad, si no, dejaremos de evolucionar. Muy bien, muchas gracias. Emanuel. Pues estoy súper mega convencido. Obviamente, el tipo de familia que acaba de mencionar esta Verónica, obviamente es de biblioteca, sí, es parte de lo académico, del estudio, y que tenemos que ponerle nombre porque poniéndole nombre, pues existen ese tipo de familia. Pero yo también me he dado cuenta que hay una diversidad de familias que no son, que tienen ciertos rasgos que a veces dices, no son las tipologías de familias que podemos ver en ciudades, porque también hay tipos de familias en comunidades, ¿no? En comunidades rurales, y a veces queremos hacer esta tipología, ¿no? Para poder dar la intervención. Pero sí podemos ver que cada una de estas familias pueden tener ciertos rasgos de conductas, movilidad, de dinámicas, pautas conductuales en las cuales nosotros podemos tener esta intervención en la terapia familiar. Y una de las familias que hemos estado, que a veces no las tomamos en cuenta, el tipo de familia, es precisamente las familias que hoy en día pues hablamos sobre las familias abiertas, en parejas abiertas o poliamorosas, ¿no? Y aquí viene también arraigado las funciones de la educación sexual y emocional, ¿no? Que hoy en día, ahora sí como que, como dice Verónica, ¿no? Eso es lo que manejamos hoy en día, ¿no? Es lo que te manejo hoy, pero sí está evolucionando lo que ya se conocía en otras culturas, pero hoy se está dando en nuestra sociedad, ¿no? Obviamente, pues los tres somos de una ciudad turística, pero sí es importante saber que hay una diversidad cultural, multiculturalidad e intercultural que podemos hablar acerca de familia. Entonces, yo me quedo con eso, de que hoy en día estamos hablando de un universo de familia, y eso que no me voy a las constelaciones familiares, ¿verdad? Que ese es otro rollo, pero sí dentro de estas terapias sistémicas que vemos y que podemos hablar acerca sobre el tipo de familia. Yo como cierro, yo creo que hoy en día tenemos que armar un campo de investigación y también un campo de aplicación dentro de una realidad, dentro de nuestro contexto, ¿no? En este caso, pues, donde yo vivo, Quintana Roo. Muy bien, muchas gracias. Y pues yo creo que cerraremos con que esperemos que los marcos teóricos nos sirven para poder explicar algunos casos, pero que no deben de ser rígidos. Debemos de poderlos flexibilizar precisamente para de acuerdo a todas nuestras necesidades que estamos trabajando. Para ya no extendernos más, porque creo que ya tenemos el tiempo encima. Pues compañeros, un gusto compartir este trabajo con ustedes y pues hasta el próximo trabajo y pues estamos en contacto. Saludos. Muchas gracias, buenas noches. Buenas Muchísimas noches. gracias, buenas noches, hasta luego. Hasta luego.